Un afectuoso saludo para todos. Es un placer para mí compartir en el día de hoy algunas reflexiones con ustedes acerca de un tema que, si bien no es muy debatido en el ámbito educativo, tiene una extraordinaria importancia para la labor del profesor. Nosotros vamos a referirnos en esta actividad a las concepciones psicológicas más relevantes en cuanto a su repercusión en el campo educacional en la época contemporánea. Vamos a abordar las concepciones conductistas, cognitivistas, constructivistas, la concepción humanista y la histórico-cultural entre las diferentes concepciones existentes en el campo del aprendizaje. El objetivo de la actividad de hoy es caracterizar las concepciones psicológicas del aprendizaje a partir de una serie de criterios que nos van a permitir identificarlas y diferenciarlas. Estos criterios son: ¿qué es el aprendizaje para cada una de ellas? ¿Qué se aprende desde cada concepción? ¿Cómo se aprende? Y el papel que desempeña el maestro y el alumno en este proceso de aprender. Para ejemplificar cómo se manifiestan en una misma actividad docente diferentes concepciones del aprendizaje, hemos pedido la colaboración a la profesora Bárbara González para que nos muestre, a partir de una misma actividad docente, cómo ella puede ser desarrollada de manera diferente a partir de concepciones diferentes que están en su base. Hemos seleccionado una clase de computación. Esta clase tiene como objetivo, la clase de computación, que nosotros vamos a ver de diferente manera, tiene como objetivo personalizar diapositivas en Microsoft PowerPoint con independencia, estética y creatividad, teniendo en cuenta la combinación de texto e imagen a partir del trabajo en la computadora y de la interacción grupal. Vamos entonces a observar una primera manera de desarrollar esta actividad que tiene en su base una de las concepciones del aprendizaje. Les invito entonces a ver cómo se desarrollaría esta clase. Dentro de PowerPoint vamos a la barra de menú y vamos a la opción formato fuente. En formato fuente escogemos la letra Arial, tamaño 32, aceptamos y tecleamos el texto que necesitamos. Luego ustedes van a la barra de menú de nuevo a la opción formato fondo y aplican un fondo con efectos de relleno del tipo que a continuación les muestro. Volvemos a la barra de menú a la opción insertar imagen y dentro de las imágenes escogemos una imagen que se encuentra desde archivo y que tenga relación con el texto del cual tenemos en la computadora. Ahora yo les voy a mostrar cómo debe quedar la diapositiva con esas imágenes y el texto que ahí se encuentra. Y ustedes pueden comenzar a trabajar. No pudiste realizar la actividad como se orientó, no pudiste diseñar la diapositiva, por tanto debes personalizarla o tratar de hacerlo tantas veces como sea necesario para que logres personalizar idéntico a la diapositiva que se te mostró en la clase. Por tanto, es incorrecto lo que has hecho porque no has logrado hacer nada y tienes que repetirlo tantas veces como logres el objetivo. Muy bien. Tú sí lograste la habilidad de la clase. Lograste combinar imagen y texto a partir de lo que se te pidió. Muchas felicidades. Está muy correcto tu trabajo. Bueno, como ustedes habrán podido observar, en esta clase el profesor enfatiza en el resultado del proceso de aprendizaje. Él planifica, controla, orienta, dirige todo ese proceso.
o sea, todo el proceso mediante el cual los estudiantes deben llegar a dar una respuesta correcta a determinado estímulo o tarea que él le está planteando. Los estudiantes se limitan a repetir, a hacer exactamente lo mismo que hizo el profesor. Si logran resolver la tarea y logran dar la respuesta correcta, reciben un estímulo, se les felicita, se les estimula por el resultado alcanzado. Si no logran llegar a ese resultado, pues se les sanciona planteándole lo incorrecto que ha sido, que no logró llegar a la respuesta adecuada. Por lo tanto, los estudiantes van a tratar de resolver esa tarea, pero para ello solo cuentan con algunas pruebas, algunos tanteos un poco ciegos que les van a permitir llegar o no al resultado. Si llega al resultado, no tiene conciencia clara de por qué llegó allí. Y esto, por supuesto, no les permitiría en un momento futuro volver a resolver la tarea con plena conciencia de cómo es que ella se debe realizar. La concepción que está en la base de esta actividad es la concepción conductista. Para el conductismo, y podemos ver en la lámina de PowerPoint la esencia de esta concepción, el aprendizaje se define como un cambio en la conducta y esta es entendida como la respuesta a un estímulo. Por tanto, se aprenden nuevas conexiones o esquemas estímulo-respuesta, de modo que mientras más esquemas se adquieran, más se ha aprendido. Interesa que el alumno aprenda la respuesta correcta para cada estímulo, es decir, la conducta adecuada. El mecanismo mediante el cual se aprende es el condicionamiento, o sea, el ensayo-error. El alumno tantea, ensaya, prueba hasta llegar a la respuesta correcta, pasando por un número importante de errores. El reforzamiento, es decir, el premio o el castigo, se utilizan para estimular la respuesta correcta o para sancionar el error y con ello evitar que se repita. A esta concepción del aprendizaje se le han hecho numerosas críticas. Entre las más significativas está su enfoque mecanicista. Esta idea de que lo único que es importante analizar es la respuesta a un estímulo, ¿sí? Obviando todos los procesos que intervienen para que esto sea posible. Muy vinculado con esto está la crítica en el sentido del reduccionismo, porque el proceso de aprendizaje no puede reducirse a la adquisición de respuestas a estímulos. No obstante, hay elementos importantes en esta teoría que constituyen aportes que hay que considerar. Por ejemplo, la posibilidad de, a través de sus propuestas metodológicas, lograr la formación de hábitos que están justamente, tienen como sustento la adquisición de respuestas automáticas a determinados estímulos. También un elemento de importancia que aporta esta teoría es el papel de reforzamiento, quiere decir de los premios, de los castigos, sobre todo de los reforzamientos positivos. No obstante, se limita bastante desde este enfoque el desarrollo del estudiante, que no logra ni la creatividad, ni la independencia, ni el desarrollo integral de la personalidad que la época contemporánea nos demanda en la formación de los estudiantes. A partir de estos análisis, yo les invito entonces a ver otra manera de impartir la misma clase de computación que tiene en su base un enfoque diferente al enfoque conductista. En esta diapo se muestra el algoritmo, es decir, los pasos lógicos que ustedes deben utilizar para lograr la habilidad y el objetivo de la clase. Barra de menú, formato, fuente. Ahí ustedes van a escoger el tipo de letra, Arial, 36 o 28,
y luego que escojan el tipo de letra, ustedes van a teclear un texto que ustedes escojan. Van a ir de nuevo a la barra de menú, insertar, y van a escoger una imagen, la imagen que ustedes deseen. Y por último, van a regresar a la barra de menú, a la opción formato, fondo, donde van a aplicar un fondo según lo que ustedes deseen, efectos del relleno o un fondo de cualquier color. Deben regirse por el algoritmo que aquí se les plantea para que logren el objetivo de la clase. Ya ustedes pueden comenzar a trabajar. Ya esta es tu diapositiva. Según lo que nosotros habíamos planteado en el algoritmo que tenían cada uno de ustedes en el ordenador, los pasos lógicos, ahí te falta un paso para el logro de la habilidad. ¿Cuál es ese paso? Me faltó insertar la imagen. Insertar la imagen. Por tanto, lo que se pidió, el objetivo de la clase, no se cumplió. No lograste la habilidad completa. Está el texto, pero no está la imagen. Y entonces, nosotros pudiéramos decir que eso está incorrecto, que debes regirte por los pasos lógicos para lograr la habilidad. El resto de los estudiantes sí logró la habilidad. Se mostró imagen y texto. En esta actividad, el profesor enfatiza en el proceso que conduce al resultado del aprendizaje. Como ustedes pudieron ver, él planificó tareas complejas para los estudiantes en las que ellos tenían que procesar información para la solución de esa tarea. Dio determinadas instrucciones que implicaban un cumplimiento estricto de un algoritmo de trabajo que les permitiría llegar a resolver esa tarea. Los estudiantes tenían que cumplir con ese algoritmo, con esos pasos, con ese camino, y en la misma medida en que ellos iban aplicando esos pasos, iban apropiándose de esa estrategia, de esa metodología de solución de la tarea. Por tanto, el énfasis aquí se hace en el cómo se llega al resultado, en los procesos intelectuales que permiten o posibilitan resolver esas tareas, y en cómo propiciar la formación y desarrollo de esos procesos. El contenido, el tema de la clase no es importante, puede trabajarse con cualquier temática. Lo importante es que los estudiantes se apropien de ese proceder. Esta concepción es la que se ha denominado cognitivista, justamente por el énfasis que realiza en los aspectos cognitivos del proceso de aprendizaje. En relación con esta teoría, resulta muy importante sus aportes a el estudio y el desarrollo de las estrategias, estilos de los propios procesos para aprender, incluso del estudio de los propios procesos cognitivos. Sin embargo, el énfasis excesivo que se ha realizado a estos aspectos limita o ha disminuido el papel de los aspectos afectivos que también intervienen en el proceso de aprendizaje. En tal dirección se le ha criticado fuertemente y de algún modo el tener esta concepción afecta el proceso de formación integral del estudiante, por cuanto todos los esfuerzos están centrados en el área intelectual o cognitiva. Para el cognitivismo, el aprendizaje se define como un cambio en las estructuras cognitivas, es decir, se aprenden estrategias cognitivas y metacognitivas, o sea, se aprende a aprender y se aprende a pensar. Es por ello que el énfasis se hace en el proceso y no en el resultado del aprendizaje. Interesa que el alumno aprenda los algoritmos, las estrategias, las metodologías, esquemas, mapas cognitivos, modelos, símbolos, etcétera, que se convierten en estrategias cognitivas para resolver las tareas. Interesa también que el alumno sea consciente de las estrategias cognitivas que emplea y de su efectividad en la solución de la tarea para poder regular la marcha de sus acciones. A esto se le denomina estrategia metacognitiva. Se aprende en la medida en que se procesa la información,
Por tanto, solo se aprende en el proceso de solución de problemas o de tareas que exigen la utilización de estrategias cognitivas que exijan pensar. Ahora les invito a ver una tercera manera de impartir la clase de computación. Como aquí se muestra, ya veo que no pudiste acceder a todas las bondades de la ayuda. No pudiste combinar imagen y texto, porque no supiste cómo preguntar ni acceder a ella de la manera correcta. Bueno, pues debes seguir, después de los turnos de clase, tratando de lograr la habilidad a partir de la ayuda que te da Microsoft PowerPoint. La concepción que está en la base de esta actividad es la concepción constructivista. Justamente la diferencia fundamental con el enfoque cognitivista está en que se le da al estudiante la posibilidad de construir, de ahí su nombre, el conocimiento, la información, los procedimientos para solucionar estas tareas. Tiene en común con el cognitivismo el hecho de que se enfatiza en lo cognitivo, pero las concepciones son esencialmente distintas y la clase es también esencialmente diferente. La teoría constructivista tiene como sustento o como esencia definir el aprendizaje como un cambio conceptual y cognitivo, es decir, se aprenden estrategias cognitivas y representaciones, se aprende a aprender, se aprende a pensar y también se asimilan nuevos conceptos y representaciones del mundo, de modo que en esta concepción el contenido del aprendizaje, el tema es también importante, no era así en el caso del cognitivismo. Es por ello que el énfasis se hace en el proceso y en el resultado del aprendizaje, en ambos. Interesa que el alumno aprenda los algoritmos, las estrategias, las metodologías, esquemas, mapas cognitivos, modelos, símbolos, etcétera, que se convierten en estrategias cognitivas para resolver las tareas. Interesa también que el alumno aprenda nuevos conceptos y representaciones o que modifique los que ya poseía. Se aprende en la medida en que se construye activamente el conocimiento. Por tanto, solo se puede aprender en el proceso de interacción con los objetos, en la búsqueda independiente de la información, durante la solución de problemas o de tareas que exijan pensar. En este procesamiento es importante las representaciones previas y las estrategias que ya se poseían, porque pueden favorecer o entorpecer el propio aprendizaje. A esta concepción constructivista se le ha criticado que de algún modo el maestro pierde la dirección del propio proceso, por cuanto el estudiante trabaja de manera tan independiente, tan solo, que el profesor no dirige como tal sus procesos de aprendizaje. También se le critica, al igual que al cognitivismo, el énfasis excesivo en los aspectos cognitivos en detrimento de los afectivos. Lo lento que resulta el proceso de aprendizaje, que depende del propio desarrollo del estudiante, y a su favor pudiéramos decir que el estudiante tiene un papel muy activo. Es un estudiante que inevitablemente tiene que desarrollar su independencia, su creatividad, su intelecto, y esto lógicamente es muy positivo. Me sentí muy motivado con la clase, estuvo muy interesante, pero lamentablemente no pude hacer la tarea que usted mandó, puesto que tuve algunos problemas cuando iba al laboratorio al tiempo de máquina estaba cerrado. Como tal me siento motivado, pero bueno, no pude lograr el objetivo. Pero bueno, me puedo acercar a mis estudiantes más aventajados y así ellos me ayuden a resolver los problemas que presento. Como hemos visto en esta clase, el profesor enfatiza en las vivencias y experiencias de los estudiantes. Él tiene en cuenta las necesidades, los intereses, las motivaciones de estos alumnos para aprender. De modo que
les da la posibilidad de elegir, de escoger qué van a aprender, cómo lo van a aprender y les ofrece aquellas informaciones indispensables que él no puede obtener en la bibliografía, que no puede obtener por otras vías. Como se puede evidenciar, no se trata ni de una concepción exactamente constructivista, porque aquí hay un énfasis importante en el alumno como totalidad, como personalidad, en su bienestar, en la satisfacción de sus necesidades, en su formación integral, en su autorrealización. Por tanto, no está solo en el aspecto cognitivo, como en el caso del cognitivismo. Sin embargo, se le da, al igual que en el caso de la concepción constructivista, la posibilidad de buscar por sí mismo, de aprender por sí solo lo que él necesita saber. Esto ha sido un aspecto criticado a esta teoría, es decir, el darle tal protagonismo al estudiante que se pierde la propia dirección del proceso por parte del profesor. También el hecho de que los alumnos no siempre están en condiciones de saber o elegir qué van a aprender. Y si esto no es bien manejado por el profesor que tiene esta concepción, pues puede implicar un desvío o un aprendizaje de aspectos no esenciales. No les he dicho el nombre de esta concepción. Estamos hablando del enfoque o la concepción humanista del aprendizaje. Y para precisar la esencia de esta concepción, vamos a ver en un PowerPoint sus aspectos fundamentales. Para el humanismo, el aprendizaje es un proceso de cambio en el funcionamiento del individuo como persona, es decir, en su crecimiento personal. Se aprende a regular y autorregular el comportamiento de una manera más efectiva. Y este aprendizaje ocurre en el proceso de interacción con las demás personas, es decir, mediante la comunicación. El papel de la actividad aquí no es muy relevante. Se enfatiza sobre todo los momentos de intercambio, los momentos de confrontación de las personas que están aprendiendo y de ellas con el facilitador del proceso, que es el maestro. No obstante, el alumno realiza ciertas acciones inevitablemente en ese proceso de obtención de la información, en ese proceso de aprender lo que él necesita y quiere para autorrealizarse. Podemos observar cómo el profesor propicia el trabajo independiente de cada estudiante, pero brinda las ayudas necesarias a partir de la orientación general que ofreció inicialmente. Los alumnos realizan la tarea sin dificultades, cada uno con su estilo personal, y finalmente pasan a un intercambio en el cual exponen sus experiencias, vivencias y estrategias empleadas en la ejecución de la tarea, así como los resultados del trabajo realizado. Los demás estudiantes opinan, ofrecen sugerencias, confrontan los resultados y la efectividad de las estrategias empleadas para lograrlos. Cada uno se autoevalúa, teniendo en cuenta el proceso, el resultado y su implicación personal en la tarea. El grupo da sus valoraciones y las confrontan con la evaluación del profesor. ¿Qué concepción está en la base de esta clase? Evidentemente no es ninguna de las que hemos visto hasta ahora, aunque tiene muchos elementos de estas concepciones. Se trata de la concepción histórico-cultural. ¿Cómo se entiende el aprendizaje desde el enfoque histórico-cultural? El aprendizaje se concibe como un proceso de apropiación de la experiencia histórico-social, mediante el cual el sujeto logra su socialización. Se aprenden conceptos, habilidades, hábitos, estructuras y un funcionamiento más efectivo del comportamiento. Se aprende en la interacción del alumno con los objetos, es decir, en la actividad, y en
situaciones de cooperación con los demás, es decir, en la comunicación, en las cuales se va logrando la apropiación activa, reflexiva y personal de la experiencia histórico-social concretada en los objetos de la realidad. Aunque las concepciones del aprendizaje que hemos estudiado tienen aspectos muy distintivos entre sí, hay también otros aspectos comunes que las unen. Y esos aspectos son muy importantes porque ellos nos permiten encontrar regularidades que en el proceso de aprendizaje deben ser tenidas en cuenta. Voy a comentarles estos aspectos fundamentales. En primer lugar, el concebir el aprendizaje como un proceso de cambio en el cual se pasa de un estado inicial a un estado final en el cual ocurre una transformación en el estudiante. El requerirse o tener la necesidad de una interacción del alumno con la realidad, entiéndase, con los objetos y con las demás personas. La necesidad de la actividad y la comunicación para que pueda producirse el proceso de aprendizaje. Una tercera cuestión se refiere al papel que se le concede al maestro, en unas concepciones menor, en otras mayor, pero en todos los casos se requiere de una persona que dirija en alguna medida el proceso para que el estudiante logre aprender. Otro aspecto importante en que coinciden es la creación de determinadas condiciones indispensables para que el proceso de aprendizaje pueda ocurrir. Y finalmente, la relevancia que se le concede en todas las concepciones a lo que ya se aprendió antes para el nuevo aprendizaje. ¿Sí? Tener en cuenta lo aprendido y su relación con lo nuevo para que pueda adquirirse nuevas informaciones, nuevos procedimientos o estrategias de trabajo. Con esto nosotros concluimos lo que queríamos reflexionar con ustedes acerca de estas concepciones y nos quedaría orientarles en qué bibliografía podrían ustedes profundizar para desarrollar, para poder continuar el estudio de estas concepciones y orientarles un trabajo a realizar para que puedan ejercitar y aplicar lo aprendido en el día de hoy. Pueden consultar dos textos. Este primer texto, Aprendizaje formativo y crecimiento personal, que hemos escrito en coautoría con el profesor Lorenzo Pérez Martín, en la edición del 2002, publicada en México, o en la edición del 2004, que fue publicada por la editorial Pueblo y Educación en nuestro país y que está en los diferentes centros de documentación, bibliotecas, etc. También, en estos textos pueden consultar el capítulo que se refiere a las concepciones psicológicas del aprendizaje, donde aparecen explicadas cada una de las concepciones que hemos estudiado de una manera sintética, pero muy precisa, que puede ayudarles a iniciar el estudio de estos enfoques o concepciones. Y este otro texto que ya ustedes conocen porque le hemos comentado antes en las teleclases, que se denomina Hacia una educación audiovisual, escrito por un colectivo de autores dirigido por Elina Hernández Galarraga, en donde pueden consultar un artículo que se denomina Hacia una educación audiovisual, en el que aparecen también estas concepciones en este material que hemos elaborado con ese fin. Finalmente quiero reiterarles el placer que ha sido para mí compartir con ustedes este espacio y agradecerles en nombre de la profesora Bárbara González y en el mío la atención que nos han prestado durante toda esta actividad y desearles muchos éxitos en su trabajo profesional y que les sea útil lo aprendido en el día de hoy. Gracias.